Así es que hoy quiero terminar con dos atributos de Dios y creo que los últimos dos atributos son sumamente interesantes y que los debemos de conocer. Quiero empezar con el atributo acerca de la eternidad de Dios. Y yo no sé si un niño, porque la verdad los niños son bien curiosos y a veces le tengo más miedo a la pregunta de un niño que a la pregunta de un adulto. De verdad, les soy sincero. Cuando un hermano me dice: pastor, mi hijo tiene una pregunta, y yo le digo: Santo Padre, no, Dios me libre, porque son preguntas complicadas. Por ejemplo, los niños, la pregunta que todos los niños tienen es: ¿quién hizo a Dios? A esa pregunta la mayoría le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento humano no comprende. No podemos entender que a Dios nadie lo ha creado. Por eso se le dice que Él es el creador, porque nadie lo ha creado, pero sí tiene el poder de crear. Entonces, los niños hacen preguntas bien complicadas. Hoy, a través de esto, quiero poder explicar un poco acerca de qué significa la eternidad de Dios en la vida. Uno de sus atributos es su eternidad. Todos decimos esto. Escúcheme, me voy a adelantar un poquito al sermón. Dios es eterno. Y es correcto, pero, por ejemplo, si yo le dijera: yo hice esto para que dure toda la vida. Escúcheme el razonamiento que quiero utilizar. Si yo le dijera: esto fue fabricado para que dure toda la vida, aunque dure toda la vida, tuvo un va otra vez, tuvo un creador, pero tuvo un principio. Aunque yo haga algo para tuvo un. Por eso Dios no es eterno. Dios es eternidad. Hay una diferencia muy grande. Cuando yo digo Dios es eterno, yo estoy diciendo: bueno, tuvo un principio, pero es eterno. Pero cuando yo digo Dios es eternidad, siempre ha sido. Nadie lo creó. Él siempre ha existido. Y para nuestra mente humana, nuestro razonamiento humano, entender que algo no tuvo un principio es complicadísimo. Porque nosotros partimos de que todo tiene un principio. Y es cuando nosotros nos metemos en problemas para entender lo que es Dios en nuestra vida. Por eso quiero hablar no de que Dios es eterno, quiero hablar de la eternidad de Dios. Dios es eterno y todo lo que Él hace. Por ejemplo, usted sabía que cuando Dios nos hizo, nos puso algo de Él que se llama eternidad. Nosotros somos eternos. El ser humano es. Este cuerpo no. Este cuerpo fue creado. Diga conmigo: fue creado. Pero no es eterno. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre o la mujer muere, dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Que vuelve el soplo de vida. Lo que nos mantiene con vida le pertenece sea bueno, sea malo, eso le pertenece a Dios. No que el soplo de vida de Dios es malo, sino para lo que tú hayas usado el soplo de vida que Dios te dio, eso depende de ti. Pero el soplo de vida, el que nosotros tengamos vida, eso le corresponde a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer mueren, el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Vuelve el soplo de vida, la vida, esa vuelve a Dios, porque esa le pertenece a Dios. Por eso nosotros no seremos responsables de la vida, seremos responsables de lo que hicimos con la vida que Dios nos prestó.
Es algo sumamente importante. Por eso hoy quiero hablar acerca de la eternidad de Dios, que es uno de los atributos que de repente se complica en la mente. Es más, fue tan complicado esto, que Jesús tuvo que empezar diciéndole algo a todos los judíos. Y los judíos batallaban para entender este concepto. Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos inmediatamente le dijeron: espérame, no tienes 50 años todavía, y tú dices que antes que Abraham fuese tú eres. No es posible. O sea, no es posible. ¿Por qué? Porque Abraham murió hace muchos años y tú acabas de nacer, y tú nos dices que antes que Abraham fuese tú eres. Es decir, tú me estás diciendo que tú conociste a Abraham. No, no lo conocí, lo hice. Va de nuevo. No lo conocí, lo hice. Entonces, para la mente humana es complicadísimo entender acerca de la eternidad de Dios. Él se estaba manifestando a los judíos como el Dios eterno. Les estaba diciendo: momento, antes que todo existiese, yo ya era. Antes que Abraham fuese, yo ya soy. Por eso de pronto la mente humana batalla un poco para entender eso. Ahora veamos lo que dice Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque no podemos entenderlo. Aparte, la Biblia dice que el hombre animal, o sea, el hombre en su estado natural, no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura. Necesitamos conocer a Dios para poder medio entender lo que Él quiere decir en nuestra vida. Cuando conocemos a Dios, empezamos a entender la eternidad. Ahora, déjeme reforzar lo que dije al principio. Dios no es eterno. Él es eternidad. Él tiene en sus manos la eternidad. Y voy a entrar en un tema que espero con esto poder hacer que la iglesia pueda comprender. Génesis 1:1. Ahí va. El problema cuando nosotros no entendemos bien esto con Génesis 1:1, lo primero que decimos: ahí está, pastor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando creó los cielos, entonces ahí Dios, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo estaba la cosa, pastor? Ahí va, escúcheme por favor. En el principio creó Dios los cielos. Quiere decir que en ese momento Dios empezó a existir, ¿o ya existía? Dios ya existía. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios creó algo nuevo. Porque hay algo que Dios no ha perdido: ser el creador. Va de nuevo. Hay algo que Dios no ha perdido ni va a perder. ¿Qué es? Ser creador. Por ejemplo, usted ha oído en las noticias, en Facebook, en todos lados, los astrólogos o los científicos, no sé cómo se llaman esos que ven los astros científicamente. No me voy a salir con los que leen las cartas, pastor. No, se me fue el nombre. Astrónomos, muchas gracias. Los astrónomos descubrieron un nuevo planeta. ¿Será verdad o será mentira? No es la vieja del otro día. No, ¿será verdad o será mentira? Va de nuevo, ¿será verdad o será mentira? Es verdad. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de crear. Su naturaleza es ser un creador. O sea, cada cosa, todos los días, diga conmigo, Dios todos los días crea. Que la Biblia no dice que Dios hace que su misericordia nazca todos los días. Que la Biblia no dice que nuevas son nuevas. O sea, todos los días, dígalo conmigo por favor, todos los días Dios está creando algo. Ese día que la Biblia relata eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él los creó. Él decidió crear algo nuevo. Él decidió crear las estrellas, creó el sol, creó la luna, creó los planetas y creó esta parte que llamamos tierra. Decidió crear al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano lo adore y lo reconozca como el Dios todopoderoso.
Entonces escuche, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él dice, Él empezó a pensar en algo diferente. Él empezó a crear y esa naturaleza creadora de Dios empezó a ser palpable. Hizo los cielos y la tierra, hizo todo. Ahora, vamos a entrar en un tema un poquito complicado. ¿Cuántos cielos hay? Porque la Biblia dice que en el principio creó Dios, no uno, ¿creó qué? Creó los cielos. Entonces, cuando habla de los cielos, está hablando más de uno. ¿Cuántos cielos hay según la Biblia? Según el apóstol Pablo nos da la referencia de cuántos cielos hay. Según a los Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de él mismo. Él fue arrebatado al tercer cielo. Lo que él no sabe es que si fue en espíritu o fue en persona. Va de nuevo. El apóstol Pablo fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Lo que él no sabe es que si fue en espíritu o fue en carne y hueso. Por eso él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Ese cielo era el original, si usted me lo permite. Pero Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los... Vamos a verlo de esta manera: creó 2 cielos más. Entonces, según el apóstol Pablo, hay tres cielos. Es algo tan importante. Ahora escúcheme, el cielo no tiene fin, porque lo creó el Dios. Ahí va. Si el cielo tuviera fin, Dios no fuera eterno. Se lo explico de otra manera. Si el cielo tuviera fin, Dios no sería eterno. Porque la Biblia dice, escuche, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Va de nuevo. La Biblia dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Es imposible. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, qué interesante es conocer eso. El apóstol Pablo dice: yo entré al tercer cielo. Escuche, según la Biblia, ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Dios tuvo que hacer algo glorioso para que el apóstol Pablo entrara, porque humanamente o bíblicamente no lo podía hacer. Porque la Biblia dice que no puede entrar ni carne ni sangre al reino de los cielos. Si usted me lo permite, el apóstol Pablo tuvo que haber muerto en microsegundos, ser arrebatado, llevado, ver y oír lo que Dios quiso que viera y oyera, y ser bajado otra vez. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso es bien interesante la palabra de Dios. Ahora, hay 3 cielos. Dios ya existía en el cielo, el tercer cielo. Diga conmigo, el tercer cielo. Dios ya existía ahí. Pero el apóstol Pablo nos habla que había 3 cielos. Ahora, muy rápido se lo quiero explicar. ¿Cómo son los 3 cielos? Primero, la atmósfera, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros vemos. Ese es el primer cielo, donde Dios dijo: aquí habitará el hombre. Ese es el primer cielo, el que nosotros conocemos, si usted me lo permite, el que nosotros vivimos. El segundo cielo es el espacio. El hombre no puede vivir en el espacio, tiene que usar cosas artificiales para poder vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para vivir en este. Va de nuevo, Dios nos diseñó para vivir en este. Ahora, pastor, entonces Dios nos diseñó para vivir en este, ¿cómo le vamos a hacer si la Biblia dice que estaremos con el Señor? Por eso el apóstol Pablo dice que seremos transformados en un cuerpo como el de Cristo. Vamos entendiéndonos. Seguimos avanzando. El primer cielo es la atmósfera, lo que nosotros vemos, lo que nosotros estamos conscientes de lo que vemos. Segundo cielo es el espacio. Que hay en ese espacio? Estrellas, planetas, todo lo que se nos ha enseñado, ahí habita. ¿Y cuál es el tercer cielo? Donde está el Señor.
que es donde el apóstol Pablo fue. Al apóstol Pablo no le importaba ir al segundo cielo. Al apóstol Pablo le importaba ir al tercer cielo. ¿Sí? Por eso qué importante es conocer la palabra. Ahora, ¿qué tan inmenso es el tercer cielo que hay una ciudad? Va de nuevo. Digo, sé que los que no leen la Biblia están así, ahí va. ¿Qué tan impresionante es que en el tercer cielo hay una ciudad? Y una ciudad bella. Una ciudad enorme. Y una ciudad que no hay otra como él, como esa en la tierra. La Biblia dice que sus calles son de oro. La Biblia dice que es un mar de cristal. La Biblia dice que sus puertas son de perlas. Oh, imagínense qué residención nos vamos a aventar. Qué casa del TEC ni qué casa del TEC. Nos vamos a tener un residención precioso. Pero esa, nuestros ojos humanos no tienen la capacidad de verla, porque está en el tercer cielo, donde Dios habita, donde Dios está. Ahora, diga conmigo, Dios habita ahí. Pero su presencia está en todo el universo. Va otra vez. Dios habita en el tercer cielo, pero su presencia está en todo el universo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su presencia lo llena todo. Entonces, cuando podemos entender la eternidad de Dios, podemos darnos cuenta que Dios, nadie lo hizo, nadie lo creó, que Dios siempre ha existido, que Dios siempre ha sido, que Génesis 1:1 no relata que Dios empezó a ser un creador o creó algo diferente. ¿Qué creó? El cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque antes de que Dios creara el cielo y la tierra, Él ya había creado los ángeles. Todo el ejército del cielo Dios ya lo había creado. Siempre ha sido un creador. Esa naturaleza nunca se va a acabar en Dios. Dios es un creador. Por eso qué importante. Ahora, Apocalipsis nos dice algo bien interesante. No se asuste con Apocalipsis, por favor, porque la gente cuando hablo de Apocalipsis inmediatamente se asusta. Ahí va. Apocalipsis 21, 1 y 2. Escuche lo que dice. ¿Qué vio? Y el creador vuelve a crear. No, escuche. Vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿De cuál cielo? Estamos captando la enseñanza. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad descender del cielo del tercer cielo donde habita Dios. La vio descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su. Ahora, ahí va. ¿A dónde descendió? Al nuevo cielo y a la nueva tierra, porque Dios es un creador. Por eso es Dios que es un Dios que habita en la eternidad. Él es eterno y siempre va a ser un creador. Ahora, mire lo que dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y antes que se formase la tierra y el mundo, antes de todas esas cosas, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres. Ahora, ahí va. ¿Qué significa desde el siglo y hasta el siglo? Desde que el hombre fue creado hasta hoy, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres. Ahora, cuando alguien lee esas palabras dice, ya ve, pastor, desde ahí empezó a ser Dios. No, es Dios de nosotros, porque Dios siempre ha sido. Es Dios de lo que Él creó. Pero Dios siempre ha sido y
existido. Por eso cuando hablamos acerca de la eternidad de Dios, nuestra mente batalla un poco para comprender cómo Dios es, cómo Dios trabaja. Pastor, ¿cómo que Dios es eterno? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra mente tan finita no está preparada para entender la eternidad. Ahora, el Salmo 102:25 dice esto: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú. Ahora, déjeme decirle algo que le va a volar un poquito la cabeza. No, solamente lo quiero decir así, no tengo el tiempo para explicarlo, porque de por sí nunca acabo los sermones por culpa de ustedes. Ahí va. La Biblia dice que en el cielo hubo una rebelión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Satanás se trae la tercera parte de todo de los ángeles. Dice que fue echado a. ¿Cuánto tiempo duró la tierra vacía? Dios hizo la tierra, pero no quiere decir que al instante Dios la empezó. Cuando el hombre fue creado en el Edén, Satanás ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque la tierra fue hecha. Y no quiere decir que al instante Dios empezó a. No, no es así. Por eso Él es eterno. Hermano, yo quiero decirle algo. Y ahí es donde usted y yo nos atoramos en la vida espiritual. Usted siempre, y yo también, para no dejarlo solo, los acompaño en esta pedrada. Ustedes y yo nos desesperamos porque Dios no hace algo. Pero Él no lleva prisa. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Le costó 40, Dios se cansó de 40 años en el desierto. Porque Él es eterno. El problema que tenemos con la eternidad de Dios es que nosotros queremos que Dios lo haga. Pero Dios te dice, espérate, yo no llevo prisa. Tú llevarás prisa, yo no. Yo tengo toda la eternidad para cumplirte lo que te prometí. Te la puedo cumplir a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos y a como se diga después. Pero yo te lo puedo cumplir porque la eternidad le pertenece al Señor. Cuando nosotros podemos entender eso, nosotros tenemos paz porque sabemos que todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. Entonces escuche, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Sí, la tierra va a envejecer, pero Él no. La tierra se va a acabar, pero Él no. Nosotros nos vamos a acabar en este cuerpo, pero Él no. Por eso cuando nosotros comprendemos la eternidad de Dios, nuestra vida cambia. Por eso escuche, todo lo que Dios hace es eterno. Dios es eterno en sí. Es eterno su poder según Romanos 1:20. Sus propósitos son eternos según Efesios 3:11. Su imperio es eterno según 1 Timoteo 6. Porque todo lo que Dios hace es eterno, porque Él puso eternidad en nosotros, dice su palabra. Ahora, escuche, Éxodo 3:14, cuando lo leemos bajo este concepto, entendemos por qué Dios se llama el gran yo soy. ¿Va de nuevo? Cuando nosotros comprendemos que la eternidad de Dios es cuando entendemos el concepto del nombre de Dios. El primer nombre que Dios le dio a Moisés para que identificarlo con Israel, según Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés: yo soy. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? A ver, dígalo fuerte para que esté seguro. Así es. Está en presente. Yo soy. Yo soy el que siempre
he sido. Yo soy el que siempre será. Por eso Él se identifica con Él. Yo soy. Ve y dile a todos: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. ¿Me envió? Por eso el pueblo de Israel luchaba con Cristo cuando Él decía: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando el Señor utilizaba la expresión yo soy, enfurecía a los religiosos, porque el gran yo soy no se le podía atribuir a nada ni a nadie, solo a... Cuando Jesús llega: yo soy el pan que descendió del cielo, los judíos se encendían. ¿Por qué? Porque el gran yo soy era algo que nadie podía hacerlo como propio, porque solo le pertenecía a Dios. Por eso Jesús estaba tratando de demostrarles quién era Él. Dios está involucrado en el presente. Él no se llama yo fui, tampoco se llama yo seré. Él se llama el yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque hablamos de la eternidad de Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Y póngale atención a esta palabra: que para con el Señor un día es como... ¿Cuánto es para el Señor así? ¿Un día? ¿Y 1000? Vamos a leerlo otra vez. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000, y 1000 años como un día. Wow. Esa es la eternidad de Dios. Nosotros tenemos un conflicto muy grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, para comprender el tiempo, tenemos que usar pasado, presente y futuro. Es la forma en que nosotros entendemos el tiempo: pasado, presente y futuro. Pero Dios no es así. Dios no mide el tiempo así. Dios es un Dios que habita en la eternidad. Por eso el Señor dijo lo siguiente en Apocalipsis 22:13: yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra. Es como nosotros la A y la Z. Eso está diciendo el Señor: yo soy el principio, yo soy el fin, hazle como quieras. Yo soy, en mí está el tiempo, yo decido los tiempos. Por eso la Biblia dice que Él muda los tiempos, porque Él es el dueño del tiempo, porque Él es la eternidad. Por eso nosotros viviremos con Él eternamente, porque Él controla la eternidad. Nosotros viviremos en la eternidad no porque estaremos en un lugar eterno, sino porque estaremos con el eterno. ¿Alguien me está comprendiendo eso? Alguien dice: bueno, pastor, ¿yo por qué tengo vida eterna? Porque soy su hijo. Porque soy hijo del Eterno, y como soy hijo del Eterno tengo eternidad. La Biblia dice que Él puso eternidad en nuestra vida. Ahora, una eternidad para estar con Él. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. No hay nadie más. Él es la eternidad en nuestra vida. Primera Timoteo dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero Hebreos nos enseña lo siguiente: ellos perecerán, mas tú permaneces. Dios va a permanecer. Dios no se va a mover de nuestra vida. Dios va a estar ahí. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envejecerás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Por qué? Porque Él es la eternidad de nuestra vida. Por eso a Jesucristo habló algo bien interesante. Cuando Él habló, Él dijo: yo soy el camino, o Él es el mismo ayer, hoy y por los
No cambia, Él es eterno, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es la manera en que nosotros podemos entender la eternidad. No va a cambiar, no cambió, no cambiará y no cambiará jamás. ¿Por qué? Porque su eternidad permanece en nuestra vida. Cuando uno entiende cómo es la eternidad de Dios, uno dice, tengo esperanza. Tengo consuelo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. A Él no se le olvidan las cosas. Siempre está en su mente lo que Él nos ha prometido. La iglesia tiene que comprender eso. Ahora, quiero hablarles del segundo atributo tan importante también. Y este es algo que de pronto entramos en confusión en nuestra vida. Dios es amor. Espero que haya quedado. Es imposible dejar muy claro la eternidad de Dios. No se puede, porque nuestra mente siempre va a luchar con esa parte de la eternidad de Dios. Pero espero al menos en lo que pueda haya poquito despejado sus dudas, y espero que no los haya revuelto más. Pero la intención es tratar de despejar, ¿sí? Y que la gente entienda la eternidad de Dios. Ahora, el segundo atributo, y con este vamos a terminar. Dios es. Si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno? Va de nuevo. Si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno? ¿Dios creó el infierno? Sí, sí lo creó. ¿Para el ser humano? No. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. El origen del infierno nada tenía que ver con el ser humano. Dios, en lugar de crear un infierno para el ser humano, creó un Edén. Va de nuevo. Eso quiere decir, escúcheme por favor, que el infierno existía antes que el ser humano. Va de nuevo. El infierno existía antes que el ser humano. Ya estaba. Porque Dios nunca pensó que el infierno iba a ser para las personas. Jamás. Jamás. Pero la Biblia dice que las gentes se olvidaron. Y la Biblia declara que todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al infierno. Ahora, si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno? Porque la gente dice, pastor, si Dios es amor, ¿por qué existe lo malo? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay un infierno? La pregunta y la respuesta es súper sencilla contestársela. Dios nos da las oportunidades. Y quiero aclarar algo importante. Dios no manda a nadie al infierno. Va de nuevo. Dios no manda a nadie al infierno. Precisamente porque Dios es amor. Entonces, pastor, usted se está contradiciendo, porque me está diciendo que Dios hizo el infierno no para los hombres, pero los hombres que se olvidan de Dios van al infierno, ¿sí? Y usted me está diciendo que entonces, ¿cómo está eso? Porque si Dios hizo el infierno y todos los que se olvidan de Dios van al infierno, pero el amor de Dios, entonces, ¿en qué me beneficia? El amor de Dios es un salvoconducto para que no parar ahí. Es la oportunidad de Dios en este mundo para librarnos. Es la oportunidad de hacer lo correcto para no ir ahí. Porque la Biblia dice que todos estábamos destinados al infierno. Pero Dios mandó un Salvador. Mandó su amor a este mundo. Y ese amor nos puede librar del infierno. Pero Dios no manda a nadie al infierno. Entonces, pastor, yo escojo a dónde ir. El ser humano toma la decisión a dónde ir. ¿Por qué? Porque todo aquel que se olvida de Dios será trasladado pero todo aquel que ama a Dios tendrá el cielo por recompensa. Entonces Dios, es verdad, Dios no manda a nadie al infierno. Es más, Dios no castiga a nadie.
La Biblia dice, porque mucha gente dice, pastor, yo estoy así porque Dios me está castigando. No, 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 no. No confunda a Dios con esas cosas. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, somos fruto de nuestras propias consecuencias. Va de nuevo, somos frutos de nuestras propias. Mire, si usted se gastó todo en aguinaldo, en tonterías, y entrando enero, usted va a sufrir que hay que pagar refrendos, hay que pagar prediales, hay que pagar escuelas, y hay que pagar. ¿Y este señor qué hizo? Fue culpa suya, no fue culpa de Dios. Y luego salen con que, ¿y lo bailado quién me lo quita? Pero ¿fue culpa de Dios o fue culpa de nosotros? Entonces todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios nada tiene que ver en eso. Dios nos da la oportunidad de sembrar cosas buenas para recoger cosas buenas. Entonces Dios es amor. Claro que Dios es amor. Dios no manda a nadie al infierno. Es más, Dios no condena a nadie. Nuestras obras nos condenan. Por eso de pronto la gente malentiende a Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido a Dios y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es. Mire, tan Dios es amor que la Biblia narra que el hijo pródigo se fue, malgastó toda la parte de la hacienda, manchó la honorabilidad del papá, le desperdició todo. Pero una vez que este muchacho reaccionó, recapacitó, alzó los ojos al cielo y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios estaba ahí. El amor de Dios estaba presente. ¿Para qué? Para ayudarle, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios. La gente dice: pastor, ¿por qué Dios no estaba ahí cuando no sé, cuando me estaba pasando algo malo? Primero, no lo conocía. Segundo, nunca clamaste a Él, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te. El amor de Dios siempre ha estado ahí. Dios es amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios. Por eso una de las cualidades que todo cristiano debemos de tener es el amor. Va de nuevo. Una de las mayores cualidades que todos los creyentes, los que estamos aquí, tenemos que tener es el. Ahora, ¿cuál amor, pastor? Ay, pastor, yo amo mucho a mi familia. Ese es un amor que lo tienes que tener a fuerza. ¿De cuál amor habla el Señor? Ahí va, escúcheme, porque esto está interesante. Por eso es bueno conocer los atributos de Dios. Por ejemplo, si usted está bronqueado con alguien de la iglesia, usted está fallando. Jesús dijo: ¿de qué sirve amar a quien yo amo? No, pastor, yo tengo amor. ¿A quién amas? A mi familia. No, pues qué chiste. Pues la tienes que amar. Jesús dijo: ¿qué caso tiene amar a quien amas y a quien te ama? No, no, no. El evangelio es amar a los difíciles de amar. Voltea con la persona que está. Dios, no lo digo por ti, hermano. No lo digo por ti. ¿Alguien se ha topado con alguien difícil de amar? Sí, neta que sí. O sea, nomás le ves la cara de chicle masticado y tú dices: ay, pastor, dame gracia porque no sé qué va a suceder si tú no intervienes, padre. Hay personas difíciles de amar, ¿sí o no? Todos nos hemos topado con alguien difícil de amar, ¿sí o no? Ay, ahora resulta que todos tienen. No sean mentirosos. ¿Sí o no? Todos nos hemos topado con alguien difícil de amar. Pero ahí es donde el amor de Dios se debe de manifestar. Tu enemigo, alguien con quien no te llevas bien, su carro se le quedó tirado, es de noche, está lloviendo, tiene su familia y tú: Dios te está castigando, pecador. ¿Ese será el amor de Dios? No. El amor de Dios es: tú te detienes, le echas la mano, le ayudas, le resuelves su bronca, porque ahí está el amor de Dios en nuestra vida. Claro,
Ese amor de Dios es tan importante en nosotros. Por eso, ese es un atributo de Dios que todos debemos de tener en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que debemos de amarnos unos a otros. Es decir, debemos de aprender a solucionar las diferencias. Hay personas que dicen: no, pastor, ¿usted quiere que yo le ayude en el ministerio ese? Sí, pero es que está fulano, mangano. No, pastor, yo no trabajo con esa persona, usted está mal. O sea, no que está mal para comerse, sino que está mal. Usted debe de aprender a trabajar con quien sea en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nuestro carácter se va puliendo, donde Dios nos está preparando para cosas grandes. Yo me fijo que de pronto hay gente, bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero fíjese que uno como pastor como que de repente se vuelve así como que sensible. ¿Les cuento algo así? De veras, ¿les cuento algo? Yo no sé si, y yo estoy seguro que a los demás pastores les pasa, y vamos a hacer lo que callan los pastores próximamente, una serie, sí, para sacar todos nuestros traumas de pastores. Y de repente me doy cuenta que la gente ataca mucho su iglesia local donde está y se desvive de halagos por la iglesia donde no estás. Y yo digo: hello contigo. O sea, ¿qué onda contigo? Yo de repente cuestiono y digo: bueno, tú no estás a gusto aquí. Porque de pronto uno se da cuenta. Mire, es como, yo no sé si, no levante la mano por favor, no levante la mano. Pero no sé si de repente su hijo es el que es medio así como que atrabancado, rebelde, el que lo controla. No sé por qué nací en esta familia. Me voy a vivir con mis tíos. No levante la mano. Pero yo le aseguro que el día que ese muchacho viva con sus tíos va a conocer a Dios en tierra de indios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Porque la gente tiende a ver lo bueno, pero nunca lo malo, siempre se oculta. ¿Sí o no? ¿Quiénes exhiben lo malo? Casi siempre los de la casa. Y que casi nunca exhiben lo bueno. Por eso, yo creo que este mandamiento es tan importante, este atributo es tan importante en nuestra vida. Y no estoy diciendo que seamos una iglesia perfecta, estoy diciendo que somos como cualquier iglesia imperfecta. Como cualquiera. Alguien dijo que donde quiera se cuecen habas, donde quiera hay diablo. ¿No se ha fijado que usted va a una congregación, aunque sea de visita, y siempre está: ay, aquí también hay un hermano así? Así es esto. Pero a veces la gente y luego la gente a veces se cambia de iglesias y regresa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que somos imperfectos todos, pero aquí ya nos conocen. Ese atributo del amor es tan importante en nuestra vida. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Para qué nos entregó a su Hijo? Para que no nos. Pero ¿quién decide? Dios nos mandó su amor, nos dio su amor. Pero a veces nosotros como padres confundimos el amor. ¿Cómo? Nosotros pensamos, por ejemplo, a veces se le dice a la gente: ven como estés, Dios como estés, no importa, Dios está contigo. No es cierto. Usted viene como está, pero si quiere permanecer en Dios, no puede permanecer como está.
O sea, Dios te acepta como todo revolcado. Al hijo pródigo lo aceptó oliendo a cerdo, ¿o no? Va de nuevo. Al hijo pródigo lo aceptó oliendo a cerdo. ¿Alguno de ustedes algún tiempo estuvo cerca de un trochil? Porque así se le decía a los lugares donde estaban los marranos. Levante la mano. Lo da sal, oliendo bien feo. ¿Cómo usted cree que llegó el hijo pródigo? Enlodado y apestando a rayos y centella. ¿Lo recibió el padre así? Claro que lo recibió. Pero ¿qué le dijo? Traigan el vestido nuevo, traigan las sandalias y báñenlo porque le hace falta. O sea, Dios me recibe como vengo, pero tengo que cambiar en mi vida para permanecer en Dios. O sea, tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Por eso a veces el amor de Dios es tan malentendido. Hay gente que hace lo malo, que un día conoció a Dios, hace lo malo y Dios está conmigo. No te equivoques. No te equivoques. Porque si Dios estuviera contigo, entonces vámonos todos a pecar, al cabo Dios está con nosotros. No, no es cierto. El amor de Dios está extendido y te da la oportunidad toda la vida. Pero eso no quiere decir que el día que partamos de este mundo vamos a estar con Él. Ese es el problema de la gente, que la gente malentiende el amor de Dios y piensa, no, pues, yo no hice lo malo, he sido buena persona. Mira, puedes ser buena persona, moralmente correcto, pero si no tienes a Cristo, no tienes. Yo por eso de repente me molesto con los jóvenes cuando, pastor, es buen muchacho, pastor. No, hombre, no. Ni los jóvenes de la iglesia son tan buenos como él, pastor. ¿Y qué le falta? Ay, pastor, nomás le falta Cristo. ¿Qué concepto tienes de Cristo? Digo, perdóname, pero hoy te lo voy a decir. ¿Qué concepto tienes tú de Cristo? Tu concepto no sirve para nada. Porque si le falta Cristo, le falta todo. Todo. Pero a veces nosotros tenemos un concepto tan bajo de Cristo. Por eso es tan importante conocer el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio la solución, la salida, nos dio el escape, nos tiró el salvavidas, nos dio la cuerda para no caer, porque ese es el amor de Dios sobre nuestra vida. El amor de Dios permanece para siempre. Hebreos 12, 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todo. El amor de Dios. Cuando usted disciplina a su hijo, ¿lo odia? ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Ese es el amor de Dios también. El amor de Dios también es visible de esa manera sobre nuestra vida. Miren lo que dice Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios que todo lo hace. Quiero ir rápido. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus, que fue lo que hizo Cristo. Pero quiero terminar acá. ¿Por qué es malentendido el amor de Dios? Porque el amor de Dios tiene dos cualidades: amor, amor y, va de nuevo, amor y. ¿Alguna vez a usted le ha dolido mucho cuando ha disciplinado a su hijo? Nos duele más a nosotros. Los papás buena onda, ¿sí o no? Porque hay papás que sí disfrutan. ¡Órale! Nos duele más a nosotros cuando corregimos a nuestros. Amori. Va de nuevo. Amori. Siempre recuerde algo.
El amor de Dios siempre le dice respecto al pecador, perdónalo. Siempre. Pero la justicia le dice, es deudor. Hay dos atributos que Dios no puede separar: amor y porque si Dios solo nos diera amor, nadie nos corregiríamos la vida. Por eso Dios utiliza la justicia. Por eso un padre que imparte solo amor va a crear hijos malcriados. Un padre que imparte amor pero imparte justicia va a crear hijos centrados. Por eso es tan importante estas dos cosas. Dios así trabaja en nuestra vida. Dios nos ama, pero también nos corrige, nos disciplina. Porque el amor de Dios, dice, el amor de Dios, escúcheme, está expresado en un cielo, pero el cielo es el amor, el infierno es la justicia de Dios. Usted, que hace todo lo posible por todos los días amar a Dios, por todos los días buscar a Dios, por todos los días dejar de amar al mundo, usted que se sacrifica por hacer lo correcto, llegar al cielo. Y una persona que usted conoció que hacía lo que le daba su regalada gana, llegar al cielo, ¿usted estaría contento? Va de nuevo, ¿usted estaría contento? A lo mejor muchos, no, pues que a mí no me importa, pues yo hice lo que tenía que hacer y se acabó. Yo le diría, Señor, tú pusiste reglas, yo las respeté. ¿Por qué metes a alguien que no cumplió las? Por eso es amor. Amor y son dos cosas que nunca pueden ir separadas de nuestra vida. Aún en nuestra vida diaria no podemos separarlas, amor y justicia. Quiero terminar, pásenle por favor. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Amor y, dígalo conmigo, amor y justicia. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Por eso la Biblia declara que Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por... Quiero terminar con este verso. Jehová tardo y grande, que perdona la iniquidad y la porque Él está perdonando, que perdona la iniquidad y diga conmigo, su amor, aunque de ningún modo tendrá por, perdonó, pero es, va de nuevo, perdonó, pero es, traducido, perdonó, pero es culpable. No te voy a condenar porque eres culpable, porque te perdoné, pero voy a ser justo. Vas a recibir la recompensa de lo que hiciste. Por eso Dios en su amor nos perdona los pecados, pero su justicia dice que tenemos que recibir las consecuencias de lo que hicimos. Va de nuevo. Su amor nos dice que Él nos perdona nuestros pecados, pero su justicia dice que seremos víctimas de lo que hicimos. Por ejemplo, un hombre que toda la vida fumó, llega a Dios, Dios le perdona toda su vida de pecado, viene, al mes de conocer a Dios le da efisema pulmonar. Señor, apenas te conocí y me dio efisema pulmonar. Entonces Dios le dice, a ver, momento, ¿es consecuencia de tu vida? Mi amor te salvó. Lo que estás viviendo son consecuencias de tu pasado. ¿Que Dios lo puede arreglar? Sí lo puede, claro que lo puede arreglar, eso estamos claros. Pero no es una consecuencia que haya venido de Dios, vino de su propio pasado. A veces nosotros no entendemos esto y pensamos que todo Dios, porque alguien dice, Señor, es que
¿No me perdonaste? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Estás sufriendo las consecuencias para que no lo vuelvas a hacer. Las consecuencias Dios no las detiene para que nos detengamos si lo queremos volver a hacer. Las consecuencias son la evidencia de que hicimos algo mal y de que vamos a sufrir por un tiempo para que no volvamos a hacerlo. Amor y así es como Dios trabaja en nuestra vida siempre. Dios tiene amor, pero también tiene justicia. Espero que esta mañana y todos los domingos esta serie le haya ayudado y le haya bendecido y le haya sobre todo enseñado a conocer a Dios de una mejor manera sobre nuestra vida. Póngase de pie, por favor.